Vamos a comenzar esta noche con la presencia y la disertación de un historiador. Es Daniel Balmaceda, que es periodista graduado en la Universidad Católica Argentina, miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores, miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, miembro de número del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Actualmente es columnista del diario La Nación y de la revista Forbes Argentina. En 2013 fue distinguido como personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En 2016 fue galardonado con el premio San Isidro Labrador. Lleva publicado 13 libros, entre ellos Espadas y Corazones, Romances turbulentos de la historia argentina, Historia de corceles y de acero, Historia de letras, palabras y frases. Dicho esto, y para ya dar comienzo a la charla, invitamos a Daniel al estrado. Con ustedes, Daniel Balmaceda. Hola. Muchas gracias. Bueno, soltalo, Solé. Así. Mientras hablo van a pasar imágenes por ahí. Bueno, muchas gracias a todos por venir y por supuesto al Centro de Acopiadores. Les cuento que los 80 años siempre es una fecha así emblemática, ¿no? Cuando Bartolomé Mitre cumplió 80 años, se hizo el jubileo, se hizo un gran festejo en Buenos Aires y a una calle que estaba a 2 cuadras, llamaba La Piedad, le pusieron el nombre de él. Entonces él caminaba por su calle, ¿no? Así que siempre los 80 años son una fecha de mucha importancia. Justamente en 1938, se estableció el 7 de junio como el Día del Periodista. Un grupo de periodistas se reunieron en el primer Congreso Nacional de Periodismo en Córdoba y decidieron que iban a tener su día el 7 de junio, con lo que aprovechamos para saludar a todos los periodistas. En 1938 se decidió que una cosa que solo duró ese año, porque coordinarlo era muy difícil, que en las escuelas en Buenos Aires, a las 10 de la mañana, en todo el país, a las 10 de la mañana, en todas las escuelas del país, se cantara el himno, para que todos los chicos, a la vez, el 25 de mayo y el 9 de julio, cantaran el himno. Después, lamentablemente no se mantuvo. Pero bueno, son pequeños detalles de 1938 que quería traer antes de empezar esta charla, en donde van a ver a bastantes personajes que están muy relacionados con la historia que vamos a contarles hoy, que es la del año 1816. En general, ya empezamos con algo muy raro. Nosotros tenemos dos fechas de patrias, ¿no? No es habitual que en el mundo todos tengan 2 fechas patrias. Nosotros, los argentinos, obviamente, somos tan bárbaros que tenemos 2 fechas patrias. Bueno, 25 de mayo de 1810 y 9 de julio de 1816. El 25 de mayo lo que logramos, lo saben muy bien ustedes, es un gobierno autónomo. Por primera vez un grupo de gente de nuestra tierra gobernaba. Antes nos llovían los gobernadores, los virreyes, etcétera, desde Europa, desde España. Ahora, entonces, eso es lo que logramos en 1810. Gobierno autónomo. En 1816 lo que logramos es un gobierno soberano, ¿no? Y por supuesto, lo curioso y el motivo por el cual quería hablarles del año 1816 es porque para nosotros hay mayor empatía con el 25 de mayo, increíble, pero hay mayor empatía con el 25 de mayo y tiene que ver con las dificultades que generan en una comparación entre lo que fue el 25 de mayo y el 9 de julio. Para darle algún ejemplo, el 25 de mayo es un hecho concreto. Ese día el virrey se fue a la casa y gobernó un grupo de gente, una junta integrada por 9 integrantes, ¿no? 9 personas. Es un hecho concreto. En cambio, la declaración de independencia es un hecho abstracto. En la época escolar eso nos costaba asimilarlo con facilidad. En cambio, lo del 9 de julio lo entendíamos muy bien. Además, en mayo, la Revolución de Mayo se explicaba como una semana, es decir, todo empezaba el viernes 18 de mayo y terminaba el viernes 25 de mayo. Era muy fácil de resolver también temporalmente. En cambio, el Congreso de Tucumán estuvo durante
actuando durante 10 meses. Entonces, también eso complicaba para entender. Eran 9 los miembros de la primera junta y eran 29 los diputados que declararon la independencia. Siempre hablando en términos escolares, nos resultaba mucho más sencillo recordar 9 nombres que 29. Y además que estos 29 no venían nada más el nombre. Uno tenía que decir nombre y diputado por, o sea, tenía que decir un nombre y un lugar. Laprida San Juan, Cabrera Córdoba. Los otros eran más sencillos también en ese sentido. Y además, en el transcurso del conocimiento de la historia, solemos saber qué había pasado con alguno de los miembros de la primera junta. Qué le pasó a Moreno, Belgrano, inclusive casos como Castelli, que hizo una campaña militar, o Paso que no, digamos que no le hacía honor a su nombre porque estaba en todas las fotos de todos los gobiernos. Estuvo en la primera junta, en la Junta Grande, en el primer triunvirato, en el segundo triunvirato, en la Asamblea del año 13 y en el Congreso de Tucumán. Salían las fotos de todos los... No pasaba una. Y justamente estuvo en el Congreso de Tucumán, y fíjense que uno conoce, o los que manejamos un poco la historia, conocemos ese episodio hasta el Congreso de Tucumán, y después ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Paso? ¿No? Y los otros miembros, después conocemos a Laprida. Bueno, Laprida es uno de los clásicos, porque presidía en julio el Congreso. Pero tampoco sabemos qué pasó después con Laprida. Y ni hablar de casos como Cabrera, Gorriti, Uriarte, Serrano y todos los demás. Así que yo creo que esos son los motivos por los cuales siempre, desde ya la época escolar, a nosotros nos resultaba más sencillo abordar el tema de la Revolución de Mayo frente al Congreso de Tucumán. Y por eso vamos a avanzar sobre esos temas. ¿Por qué un congreso? Bueno, en realidad ya habíamos tenido un par de congresos. El primero de todos fue la Junta Grande. Cuando el Cabildo, o los integrantes en el Cabildo, los de la Revolución de Mayo, la primera Junta, se tomó la decisión de este nuevo gobierno, decidieron incorporar a representantes de todas las provincias, formar una Junta Grande. Esa Junta Grande en realidad era una asamblea, un grupo que iba a legislar en forma conjunta. Y después, la segunda gran reunión que se hizo también en este sentido fue la Asamblea del año 13. Así que, ¿por qué un congreso? Porque era lo habitual. Nosotros habíamos tenido un intento de congreso con la Junta Grande en el año 1811, un intento de congreso también con la Asamblea del año 13, que duró un par de años, y por último vino esta tercera opción, que es la del Congreso de Tucumán. Justamente la Asamblea del año 13 lo que se planteó es la necesidad, de reunir a otro congreso. Ellos entendían que esta asamblea estaba muy empapada de política y que no iba a llegar a un punto de acuerdos. Entonces, los propios de la asamblea decían, hay que formar una nueva asamblea, superar esta asamblea. Pero además hubo cambios políticos, porque la Asamblea del año 13 comenzó con los triunviratos, o con el segundo triunvirato, y terminó con directorios, con lo que también había cambiado institucionalmente la situación en nuestro territorio. El primer director supremo fue Posadas, que duró 11 meses, el segundo fue Alvear, que era sobrino de Posadas, que duró 96 días. La verdad es que fue muy discutido Alvear en su momento, porque por las decisiones que tomaba, y aparte estaba muy enfrentado a San Martín. Ellos habían llegado juntos en 1812, San Martín, los militares, San Martín, Alvear, Chilavert, el barón de Olmert, todos habían llegado, gente profesional, militares profesionales juntos, pero ya cada uno había tomado su camino. Y cuando el sobrino de Posadas, cuando Alvear ya no pudo seguir porque tenía al pueblo en contra, se nombró un nuevo director supremo, que era Rondó, José Rondó. A José Rondó, que le decían Mamita Rondó, porque decían que tenía un carácter muy blando, eran bravos con los apodos. Rondó nunca pudo asumir porque él estaba en el norte. Nosotros teníamos la famosa historia de querer llegar a Lima, y entonces habíamos mandado en una campaña a Castelli,
esa campaña había fracasado, la de Castelli, o sea, íbamos bien hasta que lo que nosotros llamamos el desastre de Huaki, en el Alto Perú, como que rebotamos y volvimos para nuestro territorio. Después vino la segunda campaña, la de Belgrano, que arrancó muy bien con la batalla de Tucumán, empezó retrocediendo con el éxodo jujeño, después le fue muy bien con la batalla de Tucumán, después la batalla de Salta, otro éxito, gran éxito, y después Vilcapugio y Ayohuma, vuelta a fracasar en el Alto Perú, en la zona de Bolivia. Y la tercera campaña quedó en manos de Rondó. Lo nombraron director supremo, pero él no estaba. Entonces buscaron un interino, y ese interino se llamaba Ignacio Álvarez Thomas, hijo de Álvarez y de Thomas, ¿no? Que los padres eran muy realistas, no querían saber nada con estos cambios de gobierno, y el chico les salió muy patriota, por suerte para nosotros. Álvarez Thomas no es que estuvo mucho tiempo ni tampoco le interesaba tanto gobernar, pero tomó una decisión muy interesante, que es la de armar una junta de observación, es decir, alguien que pudiera controlar lo que hacía el Poder Ejecutivo. Un grupo de gente afuera del Poder Ejecutivo. Se llamaba Junta de Observación, y esta junta escribió un estatuto que se llamó, nosotros lo conocemos en el colegio como Estatuto de 1815, donde ahí planteó, gracias al peso de Álvarez Thomas, que él lo quería, que se realizara un congreso en la ciudad de Tucumán para lograr los objetivos institucionales que no estaban mencionados, pero que todos sabían cuáles eran. O sea que el empeño de Álvarez Thomas, más esta Junta de Observación en el año 1815, estableció que había que reunirse en la ciudad de Tucumán. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué Tucumán? ¿Por qué Tucumán? ¿Por qué no Córdoba, Corrientes, Mendoza? Bueno, en realidad lo primero que había que pensar es ¿por qué no Buenos Aires? Todas las actividades políticas desde 1810 habían ocurrido en Buenos Aires. La asamblea, las dos juntas que dije, todos los gobiernos ejecutivos, todos funcionaban desde Buenos Aires. Pero ¿por qué no Buenos Aires? A esa altura, estamos hablando de 1815, el enfrentamiento del resto del territorio con Buenos Aires era bastante notable. Ya estaban todos muy cansaditos de las decisiones que tomaba Buenos Aires y de la prepotencia de Buenos Aires. Así que ese era el primer punto a tener en cuenta, por lo cual jamás podría ser Buenos Aires. Nadie iba a ir. La mala experiencia de la Asamblea del año 13 lo había establecido. Y el otro es que Tucumán, la decisión de Tucumán era porque era equidistante. Tucumán quedaba, a los que les quedaba más lejos les quedaba a la misma distancia. Claro, porque en esa época el territorio también tomaba todo el Alto Perú. Entonces, desde ciudades como Chuquisaca hasta Tucumán era la misma distancia que de Buenos Aires a Tucumán. Así que buscaron un lugar medio central. Pero a la vez había algo que era muy importante, que era que las ciudades del norte, las provincias del norte, eran las que mayor sacrificio habían hecho. Había que tratar de premiarlas un poco por todos los sacrificios de la guerra. Eran los que habían puesto recursos humanos, recursos económicos, logísticos, para la guerra, ¿no? En Buenos Aires se tomaban las decisiones, pero los que hacían el sacrificio eran, insisto, Salta, Jujuy, Tucumán, un poco en menor medida por ahí Santiago del Estero, pero ellos estaban ahí donde ocurrían los hechos, y con mucho sacrificio. Así que también era una manera de premiar a las ciudades del norte. Ahora que ya sabemos por qué se eligió la ciudad de Tucumán, la otra pregunta que podríamos hacernos es por qué se eligió la casa histórica de Tucumán. ¿Qué hizo que se decidiera que ahí en esa casa tenían que reunirse? Bueno, lo lógico hubiera sido en el Cabildo de Tucumán, pero generaba dos inconvenientes el Cabildo. Uno es que allí estaba el cuerpo legislativo local, entonces era muy raro tener a los legisladores de la ciudad de Tucumán, que legislaban para toda la provincia de Tucumán, y a los legisladores nacionales en el mismo edificio. Pero también hubiera podido ser posible que los legisladores de Tucumán se fueran y le dejaran el cabildo a los nacionales. Pero en realidad el cabildo de Tucumán estaba en reparaciones, con lo que apenas había un espacio para los miembros de la legislatura local. Así que el cabildo tuvo que descartarse. Y entonces fueron a esta casa, a la casa histórica, que era a 3 cuadras de la Plaza Mayor, que era propiedad de Francisca Bazán, viuda de Miguel Laguna. En realidad Francisca Bazán
ya había muerto en 1816 también. Cuando ella se casó, cuando Francisca Bazán se casó con Miguel Laguna, aportó la familia Bazán una dote. Le quiero contar a los señores que cuando las chicas nos casábamos nos traían una casa, algo, una dote, algo de regalo. Y entonces la casa pasó a ser de don Miguel Laguna, pero era de la familia Bazán. Bueno, él murió, ella se quedó con la casa, pero la empezó a alquilar. También murió y la administraban los hijos. Y la habían alquilado al gobierno de Tucumán para que funcionara la aduana. Ya que estamos con esta imagen, antes de que se vaya, les digo que la única foto que se tomó es de 1862-65, es la única imagen que se tomó de la Casa Real. Y por eso cuando se quiso restaurar, se acudió a esta foto. Tiene mucho valor por ese motivo. Bueno, Miguel Laguna, les decía, era el dueño, Francisca Bazán, la propietaria, la alquilaron los hijos, funcionaba la aduana de Tucumán, inclusive en algún momento fue una especie de hospital para soldados heridos en la batalla de Tucumán. Así que era en alguna medida propiedad del Estado o utilizada por el Estado, así que decidieron llevar allí el Congreso. Sí tuvieron que adaptar un salón, porque habiendo tantos diputados que se iban a reunir, no existía un espacio suficiente en la casa, ¿no? Pasando el primer, la entrada principal, los ambientes principales que están en el frente, se pasaba a un patio, pasando el patio interior se pasaba a la segunda parte de la casa, allí está el salón. No sé si vamos a ver acá, pero hay algunas láminas, van a recordar, escolares, donde están declarando la independencia y la gente está aferrada a las rejas. Bueno, bastante difícil eso de entender, porque en realidad el lugar donde se reunían estaba mucho más adentro. La parte de afuera, como era habitual en todas las ciudades, las partes que daban al frente de la casa se alquilaban a los comerciantes. De hecho, en aquel tiempo la casa histórica, la parte de frente se vendían cosas de almacén. Así que si están agarrados a la reja estarían comprando yerba, pero no gritando viva la patria, ¿no? Bueno, entonces tuvieron que tirar una pared para hacer un salón grande. Esto recuerda un poco lo que ocurrió en el 25 de mayo, cuando se reunió en el Cabildo Abierto, mejor dicho, el del 22 de mayo, cuando se reunió en el Cabildo Abierto, eran tantos diputados, creo que lo decía un video que veían, que el único espacio posible era el balcón corrido del Cabildo, que pusieron tapices para evitar el frío y que los escuchara la gente. Bueno, acá tuvieron que también tirar una pared abajo para que se reunieran en algún lugar. Aparte tenía la ventaja de contar con una araña ese salón. Porque si llegaban en alguna oportunidad, que no era muy posible, pero si llegaban a tener que reunirse de noche, podían utilizar los candelabros, la araña era de velas, por supuesto, podían utilizar el candelabro y reunirse. En otros salones de la casa iban a estar a oscuras o con simples velas y no iban a poder sesionar como corresponde. Las sesiones eran por lo general a la mañana temprano hasta las 2 de la tarde y después ya no se sesionaba, ¿no? Salvo en casos muy excepcionales, y vamos a ver algunos. Entonces, ya sabemos que era un congreso, que era en Tucumán, que tenía que ser en esa casa. Ahora, vamos a poner un poco el panorama de cómo estaba la situación. El panorama era muy negro. Si había una época mala para reunirse, era en 1815, 1816. La peor época. Fernando VII, que había sido preso de Napoleón, prisionero de Napoleón, ya había recuperado su libertad, ya había recuperado el trono y estaba dispuesto a enviar un ejército de 20.000 hombres para recuperar sus colonias perdidas en América. El ejército de 20.000 hombres, en realidad el lugar que más resistencia ofrecía era el Río de la Plata, así que los 20.000 hombres iban a ir al Río de la Plata. Y aparte no eran cualquiera, no eran 20.000, levante la mano quien quiera hacer un viaje, eran 20.000 veteranos que habían vencido a las tropas de Napoleón. O sea que venían 20.000 hombres duros y muy experimentados. Y además, Fernando VII en esa época organizó algo que llamaba la Santa Alianza. Creó una alianza con el resto de las monarquías europeas para decir a cualquiera de nosotros que nos
cualquier colonia que ataque o que quiera tomar posesión de nuestros territorios, todas las monarquías vamos a participar, vamos a sumarnos para participar. Así que ese era el primer gran problema que existía. Estábamos esperando que se vinieran con 20.000 guerreros a poner orden por lo que había ocurrido en 1810. El otro tema, porque eso podríamos llamarlo como internacional, era el de la economía. La economía estaba devastada. Si hubo un pésimo momento de la economía, la economía, la patria está en peligro, ahí la verdad la patria estaba destrozada. No se sabía dónde sacar plata, estaba todo mal, no había para comprar armamento, para equipar a los soldados, queríamos pelear y no teníamos ni siquiera para financiar una guerra. La economía estaba devastada. Y además, les dije que a Castelli le fue mal en el desastre de Huaki, a Belgrano le fue mal en Vilcapugio y Ayohuma, y José Rondó, había empezado bien y perdió en Sipe-Sipe, ¿no? El desastre de Sipe-Sipe, otra vez en el Alto Perú, volvió a rebotar, así que era la tercera vez que intentábamos llegar a Lima y fracasábamos. El panorama se completa con una situación de división interna feroz. El territorio nuestro estaba dividido en tres partes, pero claramente dividido en tres partes. Por un lado, el Alto Perú en manos de los realistas. Por el otro, todo el litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental, enemistados con Buenos Aires y con cualquier decisión en donde participara Buenos Aires. O sea que estaban actuando entre ellos. De hecho, en algún momento pensaron funcionar todos como una nación en conjunto. Y después el resto, ¿no? Que sí, con ciertas diferencias, se mantenían cerca de Buenos Aires. Así que, inclusive, tenían esa situación de división. Estábamos tratando de que se juntaran todos en esa casa, y en esa casa se juntaban, ya había un grupo que no iba a participar, que era el del litoral, y era muy difícil que participaran los del Alto Perú, pero finalmente buscaron una manera de nombrar sin que estuvieran en el Alto Perú a gente que estaba en Buenos Aires, etcétera, y tuvieron participación. Y después, no solo, digamos, esa división de tres partes distintas de la nación, sino los resquemores de los propios diputados. Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, era diputado por San Luis, era porteño. En un momento, cuando cayó el primer triunvirato, lo deportaron a San Luis. Los vecinos de San Luis lo consideraron un gran valor y decidieron que él los tenía que representar en Tucumán, ¿no? Pueyrredón no hizo campaña, nadie hacía campaña, o sea, los elegidos, los vecinos decían, queremos que vaya tal, alguno proponía, todos votaban que sí, que no, y así se elegían, pero nadie hacía una campaña o quería quedar bien ni mal. Es más, no iban los que sonreían y decían, el pueblo, iban los que uno decía, confiamos en esta persona que va a hacer las cosas bien o que tiene ciertos criterios. Entonces, Pueyrredón estaba en Buenos Aires y se enteró que lo habían nombrado diputado por San Luis. No tenía ni idea él. Y dijo, acá lo tengo escrito, ¿no? Dijo, le escribió un amigo diciendo, voy a tener que irme a Tucumán, porque me nombraron por San Luis, diciendo, bueno, y le dice, si no lo veo al Congreso, ¿no? Si no lo veo seguir una marcha honesta y majestuosa, le hago un corte de manga y me marcho a mi casa. O sea que inclusive ellos estaban pensando, viste, decir, no, váyanse, acá no se puede. Es decir, hasta ellos mismos desconfiaban de lo que pudiera ocurrir. Hay un tema, además, Pueyrredón se había casado hace muy poco tiempo, estaba casi en plena luna de miel y lo mandaban a Tucumán, ¿no? Pueyrredón, ya que estamos ahí con el tema del casamiento, era bastante enamoradizo, o por lo menos tuvo muchos romances, se casó en Europa, vino con la mujer a Buenos Aires, ella murió, tuvo un romance en San Luis, un romance un poco a escondidas, y después en Buenos Aires se casó, él tenía 36, 37 años, y se casó con una chica de 14, que era
Calixta Telechea, que vino con la quinta de Pueyrredón, bueno, la de los Telechea en realidad, ¿no? Está bueno. Bueno, y así que también por ahí eso le molestaba. Bueno, todos tenían así diferencias, ¿para qué vamos a ir? Pero a pesar de eso, comenzaron la marcha, ¿no? Comenzaron a llegar a Tucumán. Cuando, después de que en 1815 se hicieron las elecciones en cada una de las ciudades, a comienzos de 1816 comenzaron a llegar los primeros diputados. Los primeros que llegaron eran los de Mendoza, los de Cuyo, de San Luis, ¿no? Los que estaban en la zona de influencia de San Martín, ¿no? De hecho, el primero que llegó era el más joven de todos, Tomás Godoy Cruz, que vino con Massa, con Juan Massa. Tomás Godoy Cruz era, ya les digo, muy joven y San Martín lo había tomado como uno de su mano derecha, para él era como un hijo. Y ya que estamos, me voy de tema, pero bueno, son chismes que, ¿para qué los vamos a dejar sin contarlos? Tomás Godoy Cruz se casó en 1823, ¿no? Estamos hablando de 1816, se casó en 1823. Se enamoró de una sobrina de Pueyrredón. Pueyrredón no le dio la mano, se pelearon con Pueyrredón, bueno, una cosa así, no importa. Finalmente, acá lo tenemos, Tomás Godoy Cruz, parece que hablo que estuviera... Tomás Godoy Cruz se casó en Mendoza en 1823 con Luz Sosa Corbalán, mendocina, ¿no? Bárbaro matrimonio. Padrino San Martín, el padrino. De hecho, hay una curiosidad, creo que lo hablaba en una radio de acá el otro día, que es que uno de los asistentes al casamiento escribió una carta a un amigo en Buenos Aires y dijo, se casó Godoy Cruz con Luz Sosa, el padrino fue San Martín, estaba bastante excedido de peso, ¿no? Fíjense, San Martín bastante excedido de peso, esas cosas que uno solo encuentra en las cartas, no en los documentos oficiales. Bueno, se casó, sigo con el chisme, se casó, el matrimonio ahí andaba, pero empezaron a los tironeos, y en un momento a él lo deportaron a Chile y se fue y ella se quedó, ¿no? Así que empezaron a vivir medio separados, al final terminó el tema de los unitarios o federales, él volvió, y andaban ahí medio peleados. Tenían un par de hijos. La cuestión es que un día estaban en una fiesta en la casa de los Godoy Cruz. La mujer Luz hacía todo el tiempo fiestas, celebraciones, y él se quedaba en el cuarto, no iba. Y estaban en estas fiestas con su hermana Pancha, las dos chicas bailando, qué sé yo, con todos los caballeros. Y vino una criada y se acercó y le dice, señora, vengo a anunciarle que se acaba de morir don Tomás. Sí, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, tápenlo bien que mañana lo anunciamos porque ahora estamos en medio del baile. Y siguió con el trencito. Después Luz Sosa no tuvo mejor idea que enamorarse del yerno. De enamorarse, no, el yerno ni bolilla. Y como no fue correspondida, lo mandó matar. Lo mató. La hija enviudó por la madre, esas historias increíbles. Bueno, empezaron a llegar Godoy Cruz, soltero todavía, joven, Massa, Fray Justo Santamaría de Oro, ¿no? Los diputados de Cuyo, algunos de los de Buenos Aires, algunos de los que, habiendo sido, como perdón, nombrados por otras provincias, iban también desde Buenos Aires. Un par de Córdoba. Córdoba era más amiga de los del litoral que del resto de las provincias. Y casi nadie del norte. De hecho, los tucumanos no llegaban. No se decidía quiénes iban a ser. Seguían discutiendo quién iba a ser, quién no iba a ser. Calixta. Bueno. ¿Cuándo comenzaron las sesiones? El 24 de marzo de 1816. 24 de marzo de 1816. ¿Por qué el 24 no el 23, el 25? Porque el 24 fue el primer día que hubo quórum, que había 2/3 de la cantidad de diputados que había que elegir. Con los 2/3 de los diputados, entonces pudo comenzar a sesionar este grupo. Faltaban bastantes del norte, ya les digo, Tucumán, Salta, algún cordobés y algún porteño.
Muy bien, nombramos a varios diputados, ya seguramente vamos a pasar otra vez y ustedes los están viendo porque están mencionados allí, pero hay dos figuras principales que no están en las láminas del 9 de julio. Dos figuras principales y muy importantes. Nada menos que José de San Martín y Manuel Belgrano. Los inmensos próceres argentinos tuvieron muchísimo que ver con toda esta historia. San Martín, ¿dónde estaba? San Martín estaba en Mendoza, alistando los hombres, preparando el cruce de los Andes, juntando armas y pertrechos. Él lo que había pensado es, si nos ven que están colgados ahí, bueno, como que, claro, pero está mal, porque no tenían rejas las de adentro. Bueno, San Martín estaba juntando pertrechos y todo. Él había dicho, no podemos ir para Lima por el Alto Perú, siempre nos va a ir mal. Tenemos que cruzar a Chile y de Chile pasar por barco hasta Perú y empezar a desembarcar en distintos lugares de la costa de Perú hasta llegar a Lima. El plan de San Martín es genial, con la dificultad de que el otro lado de Chile no lo estaban esperando con un cartel bienvenidos a Chile, hagan shopping. Los estaban esperando para matarlos. Y entonces él lo que necesitaba era que justamente el Congreso de Tucumán declarara la independencia porque necesitaba tener un ejército soberano para cruzar, salir de su territorio, porque si no eran rebeldes, eran gente que pertenecía a la corona de España peleando contra la corona de España. No hacía falta ni que pelearan, con solo tomarlo a la oreja lo fusilaban a todos. Así que ahí estaba San Martín, en Mendoza, y muy atento a todo lo que ocurría, toda la actividad del Congreso, a través de los diputados. Y por otro lado, ¿dónde estaba Belgrano? Bueno, Belgrano había sido enviado por Alvear, en la última etapa de los últimos días de Alvear, había sido enviado a Europa. En realidad tenía que negociar con la corte de Portugal, con la corte de Inglaterra y también con la de España. Iba como embajador, él y Rivadavia. Rivadavia, Belgrano, para negociar con la corte de Portugal tenía que ir a Río de Janeiro, porque estaba instalada allí, y después cruzar, ¿no? Así que se fueron los dos para allá, buscando de qué manera podían llegar a colaborar en Inglaterra, sobre todo, para lograr que se pacificara un poco las ansias de recuperación de España. Pero Belgrano estaba muy atento a la actividad del Congreso, porque ahora explico por qué. En realidad lo que pasó fue lo siguiente: Belgrano hizo ese viaje. En Inglaterra, en Río de Janeiro le fue muy mal. En España no llegaron nunca, pero en Inglaterra se quedaron mucho tiempo y no avanzaban hasta que se decidió que se quedara Rivadavia. Los dos hablaban muy bien inglés, por eso habían sido enviados ellos. Que se quedara Rivadavia y Belgrano se volvía. Fíjense la ropa de Rivadavia, porque van a recordar que Belgrano tiene una pose muy similar a esta. Los dos fueron retratados en Inglaterra durante la época en que hacían la misión. ¿Vieron que dicen las calzas de Belgrano? Bueno, las calzas de Rivadavia y las calzas de Belgrano son lo que descubrieron ellos en 1815 cuando fueron a Europa y vieron que la moda era usar esas calzas. Y entonces los dos se pusieron rápidamente a la moda y cuando volvieron los miraban a los dos como, ¿qué se pusieron? Usaban perfumes, se cuidaban el aspecto, eran dandis, lo que se llamaba dandis. En Europa estaba creciendo el dandismo y ellos justamente fueron los primeros dos enamorados del dandismo, así que fueron los que trasladaron el dandismo a Buenos Aires. Pero el primero, ya que estamos con los... Belgrano fue soltero, ya había tenido acá un romance con María Josefa Ezcurra. Hay una historia porque en realidad Belgrano había sido medio noviecito de María Josefa Ezcurra cuando eran los dos jóvenes, pero los Ezcurra, una familia muy paqueta, decían, mirá, está bien los Belgrano, pero no son de la alcurnia de un Ezcurra, entonces no está bien, con lo que la familia Ezcurra no aceptaba mucho a los Belgrano en la familia. Así que se desarmó el noviazgo y a ella la casaron con Esteban Ezcurra, como era Ezcurra obviamente calificaba, que era un primo,
Se casaron en 1803 y en 1810, como Esteban era más bien realista, se fue. Y ella quedó sola en Buenos Aires, no tenían hijos, y allí empezó a reencontrarse con Belgrano. Hasta que a él lo mandaron a Rosario, después de Rosario a Jujuy, y ella decidió, increíblemente para la época, subirse a una carreta e irse hasta Jujuy a ver a Belgrano. Hasta Jujuy. De hecho, el éxodo jujeño Belgrano lo hizo del brazo con Josefa Ezcurra. Después llegaron hasta Tucumán juntos, vino la batalla. Las sillas eran mucho más bajas en aquella época. Estos son representaciones, pero eran todos más bajitos y las sillas eran más bajas. Bueno, estaban en Tucumán, después de la batalla de Tucumán, y Belgrano no le gustaban las mujeres en los ejércitos, los oficiales todos trataban de llevar a alguna mujer, en general no a la propia, y Belgrano no le gustaba que haya mujeres, entonces le dijo a Josefa que no se podía seguir con él. Y Josefa no se podía volver a Buenos Aires porque estaba con pancita. Y entonces lo que idearon fue que se fuera a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, se quedó ahí y a los 9 meses apareció por Buenos Aires con un chico en brazos diciendo, miren lo que adopté, ¿no? Y se llamaba Pedro Pablo el chico, ¿no? Que adoptó en Santa Fe. Y acá, mientras ella estaba embarazada y la familia sabía, Encarnación, la hermana de Josefa, estaba de novia con Juan Manuel de Rosas. Los dos más o menos de la misma edad. Se querían casar, pero las madres, sobre todo doña Agustina López Osornio, no quería saber nada, López Osornio de Ortiz de Rosas, no quería saber nada con que él se casara. Las Ezcurra también decían, bueno, sí, los Ortiz de Rosas está bien, pero siempre las Ezcurra tenían problemas. Bueno, no querían que se casaran. ¿Y qué hicieron los chicos? Idearon una treta. Ella escribió una carta, una falsa carta, diciéndole a Juan Manuel que estaba embarazada. Y la dejaron en un lugar donde la madre de Rosas la viera. Y doña Agustina vio una carta, se mandó a espiar ahí qué decía y se encontró con la noticia, fue a verla a la madre de Ezcurra y dijo, y mirá, se tienen que casar. Y la madre de Ezcurra, que tenía una chica ya embarazada en Santa Fe, dijo, sí, alguna tengo que casar. Y la casó a esta que no estaba embarazada. Pero Rosa se casó con Encarnación así, mediante esta treta. Y cuando llegó Josefa con Pedro Pablo, lo criaron Encarnación y Rosas. O sea que los tíos se convirtieron en los padres y la madre se convirtió en la tía, en Migré. Bueno, decía por Belgrano, acá ven, este es un clásico dandy, ¿no? Por la forma de la ropa, etcétera. Decía Belgrano, bueno, tuvo ese romance, después tuvo otro romance que por ahí vamos a mencionar después. Y de hecho, cuando estuvo en Londres, una francesa se vino persiguiéndolo, no en el mismo barco, pero llegó un tiempo después buscándolo porque había quedado totalmente enamorada de Belgrano. La cuestión es que él volvió, pero el que estaba casado era Rivadavia. Rivadavia sí estaba casado con con Juana del Pino. Joaquín era el padre, virrey. Que también hicieron ahí Rivadavia estuvo astuto. En realidad los Rivadavia no tenían un mango, ¿no? Y del Pino eran del virrey, ¿no? El virrey del Pino, Joaquín, se había casado 2 veces, tuvo 13 hijos con el primer matrimonio, 12 con el segundo, ¿no? Entre todos esos estaba Juana. Bueno, y ya había muerto el virrey, murió siendo virrey, de hecho, en 1803. Entonces Rivadavia la fue a ver a la madre de Juana, le decían la virreina vieja, porque había una virreina nueva, ¿no? Y esta había quedado en Buenos Aires, le llamaban la virreina vieja. La fue a ver y le dijo, vamos a hacer una cosa, ya sé que no tengo plata, pero si usted me adelanta la dote, yo compro un barco y me convierto en comerciante. Y si me convierto en comerciante, empiezo a vender en barco, vamos a tener plata y vamos a estar bien. Y la convenció. Y entonces se compró un barco, en 1809 se compró un barco, se casó con Juana, se compró un barco y en realidad lo compró en un remate en el que Rivadavia era el rematador. Y entonces uno decía algo y él decía más.
Y se compró un barco en bastante mal estado. La cuestión es que a los 3, 4 meses se vino un pampero y se le destrozó el barco y ya estaba casado, bueno, pero no pudo dedicarse al comercio porque ahí se fue a pique la dote en el Río de la Plata. La cuestión es que Rivadavia se quedó muchos años allá y Juana lo insultaba a Pueyrredón, que era en ese momento director supremo, diciéndole devolveme a mi marido, pero escribía devolveme, eran amigos, devolveme a mi marido. El otro estaba ahí haciéndose el dandy en Inglaterra y ella estaba acá cuidando cantidad de chicos y no volvía. Pero Belgrano volvió. Y cuando volvió, yo le decía que estaba muy atento a las cuestiones del Congreso. Fíjense cómo podemos advertir que San Martín y Belgrano, antes de que se declarara la independencia, estaban pensando en la independencia. Por un lado, Belgrano había creado una bandera y una cucarda, ¿no? Una escarapela, ellos le decían cucarda, una cucarda de un ejército propio. Era una clara señal de que estamos tomando distancia. Y San Martín estaba formando un ejército que iba a cruzar los Andes para ir a atacar Lima. Entonces los dos daban muestras claras. Es más, yo les dije que San Martín hablaba con sus diputados, ¿no? Sobre todo con Godoy Cruz. Durante el tiempo del Congreso, San Martín le mandó 43 cartas a Godoy Cruz. ¿No? ¿Vieron cuando dicen este plomo del WhatsApp que está todo el tiempo mandando? Bueno, así estaba San Martín. Le mandaba y le mandaba cartas. Estaban los dos muy impacientes porque querían que de una vez por todas se tomaran las decisiones. Artigas, por supuesto, enemigo de este Congreso con todo el grupo del litoral. Y en una carta, San Martín, el 12 de abril, fíjense, se reunieron el 24 de marzo. El 12 de abril escribió a Godoy Cruz: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No es ridículo acuñar moneda, tener pabellón y cucarda nacional y hacer la guerra al soberano de quien dependemos? Dejemos, lo que decía, dejemos de depender. ¿Y qué decía Belgrano en una carta cuando ya volvió de Europa? Le escribió a un amigo. Dice, ¿será posible que después de 6 años de revolución aún no se haya fijado la opinión acerca del sistema de gobierno que nos es más conveniente? Es decir, ¿de qué objetivos hablaban? San Martín hablaba de la independencia y Belgrano hablaba de una forma de gobierno. Y esto es clave para entender al Congreso de Tucumán. Porque el Congreso de Tucumán tenía 4 objetivos principales. 4 objetivos. El primero, elegir un director supremo. Recordemos que estaba Álvarez Thomas de interino. Y el Congreso tenía soberanía para elegir un director supremo. Era lo primero que tenía que hacer. El segundo tema era declarar la independencia. El tercer tema, establecer una forma de gobierno. Y cuarto, una constitución. Los 4 temas fundamentales que tenían que tratar. Por supuesto que al comienzo, como no estaban todos, no se podían tomar este tipo de decisiones. Pero además ellos trataban los temas más caseros o locales. Temas de impuestos, por ejemplo, en un momento hacía falta, estaba peleándose Rondó con Güemes. Estaban las discusiones entre Rondó y Güemes en la frontera de Salta. Rondó volvía rebotado de Sipe-Sipe, le pedía cosas a Güemes y Güemes le decía no te doy, y estaban ahí que se iban a pelear. Y entonces había que mandar a un diputado para que vaya a calmar a la gente y no tenían plata para mandar al diputado, entonces crearon un impuesto, ¿no? Estaban, ya miren las ideas buenísimas que estaban teniendo. Y después otra cosa que hicieron rápidamente es indultos. Había unos 6 o 7, no, eran 8 desertores, ¿no? Al desertor se hacía, o se lo fusilaba o se lo hacía pasar por la carrera de baquetas. La baqueta es un caño de hierro que con una bola, que esa bola ayuda a que en el fusil uno meta la pólvora lo más al fondo posible. Para cargar el fusil, con la baqueta empujaba, y era un hierro, ¿no? Y entonces cuando agarraban un desertor, lo hacían pasar por la fila de baquetas y todos le pegaban, todos sus compañeros, ¿no? Quedaba todo baqueteado, de ahí nos viene la palabra. Quedaba todo baqueteado. Bueno, la cuestión es que a estos 8 los iban a fusilar en la plaza de Tucumán. Y el Congreso, que estaba un poco mal
visto, porque no se sabía, todos decían, no, va a fracasar, ellos mismos no creen en nada. Decidieron tener un acto de magnanimidad y fueron enviados como comisión a la plaza 3 diputados que cuando los estaban por fusilar dijeron, no lo fusilen, el soberano Congreso Nacional les perdona la vida, que vuelvan a sus ejércitos, viva la patria. Se abrazaban, lloraban todos, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estaba pasando? No estaban tomando las decisiones que había que tomar, ¿no? Y Fray Cayetano Rodríguez, que había estado en la Asamblea del año 13, representante de Buenos Aires, nacido en San Pedro, Fray Cayetano Rodríguez decía que estamos fernandeando. Decía, estamos fernandeando, que significa, le estamos haciendo el juego a Fernando VII. Él decía, no podemos estar fernandeando todo el tiempo, tenemos que tomar decisiones. Y con esta cosa de los indultos, el impuesto y la cosa por el estilo, lo que parecía era que se estaban fernandeando. Hasta que finalmente empezaron a tratar el tema de, bueno, punto 1, director supremo. Y empezaron a nombrarse candidatos. Entonces, algunos propusieron a Belgrano como nuevo director supremo, otros a San Martín, otros a Saavedra. O sea, se iban incorporando nombres, otros a Gascón. Belgrano, Saavedra, San Martín, Gascón, Moldes, Pueyrredón y Soler. Esos fueron los nombres que algunos eran diputados, como Pueyrredón, que era el representante, o Gascón, que era representante de Buenos Aires, Pueyrredón, que era de San Luis, como les dije, Soler, que era un militar, Belgrano y San Martín ya sabemos, Saavedra lo conocemos, Moldes era diputado. Estaban entre esos los nombres, ¿no? Pero nadie, era como que charlas que no se terminaban de resolver. Hasta que el 2 de mayo de 1816, Ignacio Álvarez Thomas se cansó de estar en el poder y renunció a ese interinato. De alguna manera empujó a que el Congreso tuviera que tomar una decisión inmediata, porque ahora ya no había director supremo. Estaba en Buenos Aires, estaba como interino Balcarce, pero la noticia que llegó el 2 de mayo de la renuncia de Ignacio Álvarez Thomas hizo que el 3 de mayo se votara quién iba a ser el director supremo. Y ya habían quedado 2 candidatos, Gascón y Pueyrredón. Gascón y Pueyrredón eran los 2 candidatos. Votaron todos y eligieron todos los diputados presentes eligieron a Pueyrredón. Y el Salguero era diputado por Córdoba, estaba enfermo, mandó su voto, se nota que no había participado en las charlas, votó otra cosa, nada que ver. O sea que no hubo unanimidad solo porque Salguero desde la cama mandó un voto extraño. ¿Y qué hizo Pueyrredón cuando lo nombraron? En vez de irse, eso fue una mañana, en vez de irse, se quedó en el horario de siesta. La siesta era religión. Es más, estaba mal visto que alguien no... Es decir, uno caminaba por las calles de Buenos Aires, de Tucumán, etcétera, en el horario de siesta y se encontraba con alguien y decía, qué rata, ¿no? Está por la calle a esta hora que todos estamos durmiendo la siesta. Pueyrredón se quedó escribiendo cartas en cuanto supo que él era el director supremo. ¿A quiénes? A Güemes y a San Martín. Fíjense, inmediatamente de que él fue elegido, pluma, tinta y a escribirles a Güemes, que estaba en Salta, y a San Martín, que estaba en Mendoza, diciéndoles, soy el nuevo director supremo. Y a la tarde tuvo lugar la primera reunión secreta del Congreso de Tucumán. Se prendieron los candelabros porque Güemes los reunió para contarles qué era lo que él quería hacer. Así fue como se resolvió el primero de los temas. Muy importante en la decisión de empujar a Pueyrredón fueron, por supuesto, los diputados de San Martín. De hecho, Pueyrredón era uno de los diputados de Cuyo y San Martín estaba en muy buena relación con Pueyrredón en ese momento. Antes se habían llevado mal, pero ahora estaban muy bien, se sentían muy trabajando en conjunto hacia el mismo lado. Y yo les conté, bueno, esto de que Pueyrredón se había casado, pero no les conté el director supremo, cuando era diputado, cuando tuvo que ir y todo, se llevó a Calixta
a Tucumán. Fue el único diputado que se llevó, claro, tenía 15 años la chica, no, estaba recién casado, dijo, yo me llevo a mi mujer, y estuvo el único diputado de todos que llevó, de los casados, que llevó a la mujer. Y el otro, la otra historia de amor que hubo en el Congreso, en todo el espacio del Congreso de Tucumán, fue el de José María Serrano, diputado por el Alto Perú, por Chuquisaca, que en ese momento, Chuquisaca, le dije, estaba, Malavia era otro. Después les cuento. Bueno, Malavia, increíble, porque se agarró a piñas con Las Heras un día. Sí, en Buenos Aires había una esquina llamada Las Heras y Malavia, el Botánico, bueno, y se habían agarrado a piñas. Bueno, pero era por otro congreso, pero en el que tuvo que ver mucho Serrano, porque Serrano, José Mariano Serrano, diputado por Charcas, había sido uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. De hecho, el texto lo escribió, el famoso texto de la Declaración de Independencia lo escribió Serrano. Y después, en el año 25, declaró la independencia de Bolivia, con el único diputado en el planeta que participó en dos declaraciones de independencia, de dos naciones. Bueno, la cuestión es que en una fiesta conoció a Solanita Caínzo, ¿no? Él tenía 37 años en esa época, el Congreso. Solanita tenía 19, la familia Caínzo era muy importante en Tucumán. Bueno, se enamoraron, se casaron, etc. Después, lo que ocurrió fue que él viajó a Buenos Aires. En un momento el Congreso se trasladó a Buenos Aires, ya varios meses después de la declaración. Ella se quedó, porque estaba embarazada, tuvieron a su hijo, el único hijo que tuvieron, Federico Serrano. Y después parece, digamos, que como que tomaron caminos opuestos. No, es muy difícil. Ella en un momento viajó a Buenos Aires, pero no terminó de establecerse el matrimonio. La cuestión es que él murió, ella quedó viuda. El hijo Federico se convirtió en jugador, se suicidó por problemas económicos, o sea que el único hijo que ella tenía. Y en 1835, es decir, 20 años después de la declaración de Tucumán y 10 años después de la declaración en Bolivia, de la independencia de Bolivia, esta mujer mandó una carta al diario en Tucumán pidiendo si alguien le podía dar un cuarto en una casa, y ella a cambio de eso le planchaba, le lavaba y hacía lo que hiciera falta, trabajar como doméstica en la casa a cambio de una cama y un poco de comida, ¿no? A la mujer de un hombre que declaró la independencia de dos naciones. Volvemos a los diputados. Habían elegido el director supremo y habíamos dicho que el segundo gran tema que tenían que resolver era el de la declaración de independencia. Director supremo, declaración de independencia, forma de gobierno, constitución. ¿Y qué hicieron una vez que finalmente eligieron a Pueyrredón, que dejó de ser diputado, pero que se quedó en Tucumán? Se pusieron a farnandear otra vez y empezaron a atender asuntos y cuestiones venía alguien a pedir un poco de ayuda económica, otro para que el hijo que estaba en tal lugar lo destinaran a otro. Entonces se reunían y empezaron a hablar de esos temas. No avanzaba, hasta que a mediados de junio justamente un par de diputados, Anchorena, Paso, dijeron: esto hay que, no podemos seguir dando vueltas con todo esto. Y entonces armaron una comisión que se reuniera en un cuarto aparte para redactar la Declaración de Independencia, para trabajar en los puntos de la Declaración de Independencia. Y además, por la impaciencia de la gente, decidieron poner en la puerta de la casa un cartel todos los días para que se leyera el menú de asuntos que se iban a tratar. Entonces uno pasaba por la puerta de la Casa Histórica de Tucumán y leía: hoy vamos a hablar de tal tema, tal tema, tal tema. De esa manera, digamos, daban publicidad de los actos, y todos los días aparecían todos los temas que se iban a tratar, la lista de asuntos. Comenzó a funcionar en la Casa Histórica de Tucumán a mediados de junio.
Esta comisión que empezó la redacción decidió, y esto es la clave de todo, decidió convocar a Tucumán a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano estaba en Buenos Aires, había llegado de Europa poco tiempo después, y era una personalidad muy respetada, y entonces lo convocaron porque los diputados querían escuchar. ¿Qué querían escuchar? Él había estado en Europa, nos podía decir cómo nos veían en Europa, qué pensaban de nosotros. Belgrano aceptó irse a Tucumán, y de hecho fue muy curioso porque fue una especie de galera llamada volanta, ¿no? un carruaje que nadie iba, porque nosotros, ¿se acuerdan que decían, ¿en qué iban los diputados a Tucumán? Decíamos en el colegio, bueno, unos iban en el burro, el otro iba en carreta, el otro en galera. No, en galera no iba nadie. El único loco que fue en galera era Belgrano, pero porque estaba muy mal de salud. Y la galera era muy difícil de avanzar, tardaba mucho en avanzar una galera. Porque los caminos estaban hechos más para carretas, se embarraban, se empantanaban, etcétera. Pero llegó. ¿Y por qué se sabe esto de que llegó esa volanta? Porque cuando llegó a Tucumán, nadie había visto semejante auto, bueno, no era auto, coche, nadie había visto semejante coche, y entonces todos los vecinos caminaban alrededor como si fuera una Ferrari, diciendo, wow. Entonces por eso se sabe, porque en las cartas los vecinos contaban el coche en el que vino Belgrano, que llegó, miren el día que llegó. Llegó el viernes 5 de julio de 1816 y se encontró en la calle con Pueyrredón. El viernes 5 de julio de 1816 llegó Belgrano a Tucumán. Le dijo a Pueyrredón, mirá, me gustaría, habló un rato con Pueyrredón y Pueyrredón dijo, todo lo que me acabas de contar, necesitamos juntar a todos los diputados en una sesión secreta y vamos a hablar de este tema. ¿Cuándo se reunieron? Al día siguiente, el sábado 6 de julio, se reunieron en sesión secreta. Los sábados se reunían, pero se reunieron a la noche, prendieron las velas y Belgrano les dio un discurso. Es uno de los momentos más emotivos, les puedo asegurar, de la historia argentina. El discurso de Belgrano, que no lo sabemos porque no existe una redacción, justamente porque era una sesión secreta, pero por lo que se contó después, se puede reconstruir. Y Belgrano lo que les dio primero que nada es un panorama de cómo nos veían desde afuera y cómo él mismo desde afuera veía la revolución. Fue un discurso largo, muy largo, fueron varias horas y muy sentido. Cuando expresó cómo era el panorama, dijo que desde afuera se veía un caos, un desorden interno, que se notaba que en el territorio del Río de la Plata había una anarquía. Todo esto él lo decía con angustia cuando hablaba. Tanta angustia y emoción que se trababa porque se le caían las lágrimas. Les estaba diciendo a los diputados que la patria se le moría. Esto generó un ambiente muy tenso y muy angustiante. Y entonces pasó al segundo punto. El segundo punto que él planteó es, sin organización, sin que nos organicemos nosotros primero, nadie de afuera nos va a ayudar. Ni Inglaterra, ni Portugal, ni nadie nos va a ayudar, ni Estados Unidos. El tercer punto que quiso tratar es el tema que a él le importaba mucho, el de la forma de gobierno. Decía, está bien, declaramos la independencia, pero inmediatamente tenemos que decidir una forma de gobierno. Y yo propongo, por mi experiencia, mi viaje, que tengamos una monarquía temperada, se decía. Una monarquía. Ahí está Belgrano hablando con los diputados, diciéndoles una monarquía temperada, que no es una monarquía absolutista, sino una monarquía parlamentaria a la inglesa, ¿no? Una monarquía con un control sobre el monarca. El señor también pensaba, San Martín también pensaba que hacía falta una monarquía. Ahora vamos a verlo. Y entonces, cuando dijo lo de la monarquía, se generó
corriente de desconfianza, porque había algunos diputados que decían, ¿cómo hicimos todo esto? Y nos pasamos 6 años así para volver a una monarquía. Belgrano estaba convencido de que teníamos que tener una monarquía. ¿Y cuál era la monarquía? Él decía, de los Borbones, no Fernando, pero un Borbón, para que estén tranquilos, algún hermano, o una monarquía incaica, un descendiente de la dinastía de los incas. Borbón incaica. Y él planteó que la monarquía que a él le parecía la adecuada era la altoperuana, ¿no? Una monarquía altoperuana, y además dijo algo que, imagínense para los porteños, y además, si es una monarquía altoperuana, tienen que gobernar en Cusco. La capital de toda esta nación que estamos formando no va a ser más Buenos Aires, va a ser Cusco. Había algunos diputados que se contagiaron de la emoción de las palabras de Belgrano y tampoco podían contener sus lágrimas. Se sabe, por ejemplo, el diputado Acevedo. La mayoría de los diputados del norte estaban muy emocionados, no solo por la exposición de Belgrano, sino por esta idea de que el norte también existe, no Buenos Aires. Es curioso porque a los pocos días, uno de los mayorcitos de los diputados, que era Uriarte, por Santiago del Estero, Uriarte se fue a Belgrano, claro, vivía en una casa de una modestia, era un rancho, ¿no? Ahí en Tucumán, y Uriarte se fue a verlo a Belgrano y le dice, pero escúcheme, usted con lo que dijo, tenemos que seguir, tenemos que hacer algo más que un monarca, tenemos que cambiar, que en vez de hablar español, que aparte empezamos a hablar quechua. Le decía, o sea, fíjense la emoción o el contagio que tenía esta gente que decían, y aparte cambiamos el idioma. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando se fue un amigo de Belgrano a visitarlo, y Belgrano le dice, acaba de decir Uriarte que está loco, quiere que hablemos quechua, todos, le decía. Belgrano mismo le contó, y el amigo le escribió a alguien, y bueno, lo sabemos los historiadores por una carta, en donde cuenta que en la reunión con Belgrano le decía, pero Uriarte está loco, quiere que hablemos quechua. O sea, había un entusiasmo general. Insisto, ¿cuándo ocurrió esto? El 6 de julio de 1816. ¿Era descabellado lo que planteaba? No, San Martín también. San Martín lo que opinaba era que había tanta anarquía en el territorio que una democracia, que una república no iba a terminar de resolver todo. Hacía falta algo, una mano más dura. No absolutismo, pero sí una monarquía, un grupo que mande y que todos se pongan detrás a obedecer. Serrano. Así que, si bien había un entusiasmo general, algunos estaban muy en contra de lo de la monarquía. De hecho, Tomás de Anchorena escribió a Buenos Aires diciendo, Belgrano vino a proponer una casta del chocolate, es decir, sí, vamos a tener un reyes que no son blancos. Sin embargo, lo que hizo Buenos Aires, gran ejemplo para todos los tiempos, y también Córdoba, que estaba muy de desacuerdo con muchos. Córdoba no se llevaba bien con casi nadie, Buenos Aires tenía más o menos buena relación con Mendoza, el norte y Buenos Aires llevaban pésimo, pero todo lo que hicieron fue aflojar un poco, menos cuestión política propia y entender que si no aflojaban todos un poco, no se destrababa. La reunión fue el sábado 6, el domingo 7, por supuesto era domingo, no se hizo nada más que ir a misa, seguramente se siguió conversando. El lunes 8 se hicieron todos los preparativos, se empezó a organizar todo, y el martes 9 de julio, en la puerta de la Casa Histórica, en la lista de 17 asuntos que había para tratar, el quinto asunto era, por primera vez, declaración de la independencia. ¿Habrá tenido que ver Belgrano en todo esto? Fue la sesión más larga, la del 9 de julio, porque se pasaron la siesta largo, fue una sesión de 8 horas. Ellos decían que era pecado no dormir la siesta, imagínense, pecaron todos ese día. ¿Y quién estaba presente a las 2 de la tarde cuando se declaró la independencia? Manuel Belgrano. No, por supuesto no estaba votando, pero Manuel Belgrano estuvo presente en este momento histórico, porque por supuesto estaba dentro de los invitados a participar más electos. Así que Manuel Belgrano, junto con los 29 diputados, declararon la independencia. ¿Y dónde estaba San Martín?
¿En Mendoza? No. San Martín estaba en Córdoba. San Martín, cuando se enteró que Pueyrredón era el director supremo, empezó a escribirse con él y decidieron encontrarse en Córdoba el día 9 de julio. Entonces San Martín se fue de Mendoza y llegó a Córdoba el 9 de julio. Pueyrredón tendría que haberse ido de Tucumán para llegar a Córdoba el 9 de julio, pero cuando llegó Belgrano se quedó, y como estaba esta reunión, se quedó, y como venía la declaración de independencia, decidió quedarse y llegó 2 o 3 días después, porque al día siguiente, el 9 de julio, es una gran fiesta en la casa de Tucumán, la casa histórica se hizo una gran fiesta, los hombres iban con gorro frigio, se eligió a la reina de la belleza, ¿no? Digamos, estábamos declarando independencia y al día siguiente estábamos eligiendo una reina. Lucía Arauz se llamaba, una chica muy jovencita. Y Pueyrredón se había quedado todo eso. Entonces cuando San Martín llegó a Córdoba, se quedó esperando a Pueyrredón. Y cuando al día siguiente, no, a los 2 días, se enteró de la declaración de independencia, estando en Córdoba. Y entonces se entendió por qué se estaba retrasando Pueyrredón. Pero finalmente Pueyrredón llegó y también ese momento fue genial. Pueyrredón llegó a Córdoba con un séquito de edecán, oficiales, etc. Se abrazó con San Martín y se encerraron solos en un ambiente, una casa. La reunión entre San Martín y Belgrano duró 20 horas corridas a solas. San Martín desplegó unos mapas y le contó a Pueyrredón paso por paso lo que él tenía pensado, lo que no le había contado a nadie. Vamos a atacar por 6 pasos, vamos a ir por acá, por allá, vamos a hacer esto, mis oficiales van a hacer tal y tal. Le explicó todo. ¿Por qué le explicó todo? Porque San Martín necesitaba un plan B. Si a él lo mataban, necesitaba que alguien siguiera el plan. Y el próximo en seguir el plan iba a ser Pueyrredón. Y si no, tenía a 2 candidatos más, Belgrano y Güemes. En esa reunión de las 20 horas, le explicó todo el plan a la única persona que se lo explicó, ni siquiera a sus oficiales en ese momento todavía les había explicado el plan. Le explicó Pueyrredón el plan y le dijo, bueno, vos a Buenos Aires, director supremo, yo a Mendoza, Güemes en Salta, atajando a los realistas que se quieren venir desde el Alto Perú, y Belgrano en Tucumán, con un ejército de reserva, por si falla lo nuestro, si falla o Güemes necesita mucha ayuda, ahí Belgrano está listo para ayudar. O sea, en esa reunión definieron que estas 4 personas eran la base de todo el avance de San Martín y de la Guerra de la Independencia, para definir la Guerra de la Independencia. Y fíjense el lugar que le tocó a Belgrano, el más secundario de todos. San Martín decía que es el mejor oficial que había conocido en nuestro territorio. Un tipo, Belgrano, un abogado, economista, que no tenía ni idea de cómo se usaba un arma, y cuando vinieron las invasiones inglesas, lo nombraron sargento de patricios y se contrató un profesor de tiro porque no sabía usar un arma y le tenía que enseñar a usar la arma a sus soldados. San Martín decía que era el mejor oficial que había conocido en este territorio. ¿Cómo lo iba a llevar al cruce de los Andes con él? Obvio. Lo que pasa es que lo necesitaba preservarlo por si hacía falta. Y Belgrano aceptó ese lugar tan secundario en un ejército que nunca se movió y que nunca pasó nada y que lo terminó de enfermar porque se murió en 1820, que habla de la grandeza de estos hombres. San Martín en Mendoza, Pueyrredón en Buenos Aires, Güemes en Salta y Belgrano en Tucumán. Las piezas del tablero ya estaban ubicadas. Y gracias a la Declaración de Independencia se pudo comenzar la campaña del cruce de los Andes y, hoy lo podemos decir con mucha emoción, y la libertad de medio continente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, con mucho gusto contesto lo que quiera.
Bueno, esta es porque es una versión que se imprimió en realidad en Francia. De hecho, no lo comenté, pero por la insistencia de Belgrano, cuando el acta de declaración de independencia, se hizo una cantidad escrita en quechua y una cantidad en aymara para que justamente los pueblos también se sumaran. Ahora, en ninguno de los papeles que ustedes vieron está el acta de independencia. El acta de independencia no existe. La perdimos. Perdimos el original. Nosotros teníamos a un... lo llamaban el chasqui de la patria. Se llama Cayetano Grimau y fue un teniente joven a quien le encomendaron llevar papeles de Tucumán a Buenos Aires, ¿no? Entre ellos el acta de independencia. Pero no el acta de independencia. Papeles, actas, entre las muchas actas estaba la declaración de independencia. Y el hombre iba... Esto se hizo a los 100 años, cuando se cumplieron 100 años de la declaración de independencia en la Plaza de Mayo, no todo de iluminaciones. Este Cayetano Grimau se fue con todos los papeles y tenía un sable roto. O sea, ni siquiera estaba con un sable en condiciones. En Córdoba, estaba cruzando por Córdoba, provincia que estaba bastante reñida con todo esto, a pesar que los diputados participaron, etcétera. Y en un momento paró a hacer unas necesidades y estaba en medio de los yuyales, le pusieron un trabuco en la cabeza y le robaron todo. Y después se sabe, por una carta de Artigas, y que a este hombre lo llamaban el inglés, pues se sabía quién era el que le puso el trabuco, eran 2 o 3 forajidos que andaban por ahí. El inglés García era... que el inglés García era artista, era uno de los hombres de Artigas, y Artigas dice, interceptábamos unos papeles, pero él dice, interceptamos unos papeles en Santa Fe, con lo que tal vez no sean, pero tal vez se haya equivocado en el nombre, así que desapareció, con lo que es como que perdimos la escritura de la independencia, no la tenemos porque se perdió. Sí, por favor. ¿Cuál? Bueno, no, todo eso era un territorio que no estaba ocupado, que no tenía población española, no tenía población criolla, eran campos o zona, como se llamaba, desértica. Entonces, digamos, todo el sector patagónico no participó de esto porque no tenían una representación y ya una de las primeras medidas que se tomaron, en realidad fue en el año 21, fue hacer la primera expedición al desierto, se llamaba, toda la zona que no estaba, se le decía desierto porque la zona no habitada con casas y con gente que perteneciente a la nación que se estaba formando. Así que todo eso no podía participar. Tampoco, no sé, Misiones no existía como territorio, a pesar de que estaba la ciudad de Posadas, estaban las ciudades. Tampoco, bueno, Posadas en realidad es posterior, había un par de ciudades en Misiones, pero no participaron. Pertenecían a Corrientes en ese tiempo. El Chaco tampoco, era una zona, una selva donde no tenían representación tampoco. Así que todas las que estaban son las que conocemos. Y después, las que no participaron, claramente no participaron de la Declaración de Independencia, habiendo podido hacerlo porque fueron invitadas, era la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Los únicos ausentes, todo el resto, inclusive el Alto Perú estuvo presente. No, el litoral estaba enfrentado a cualquier cosa donde la palabra Buenos Aires surgiera, el litoral no quería saber nada. Nada. Y Artigas era un poco el líder de todo ese grupo. De hecho, ellos habían generado un congreso previo al de Tucumán, que no terminó de declarar una independencia de esas naciones o de esos grupos. Se quedaron en las discusiones, pero
inclusive Córdoba participó un poco como aliado de las provincias del litoral, como una especie de espionaje. Había un par de diputados que eran claramente artiguistas y que estaban más que nada para informarle a Artigas sobre los hechos. Así que no, el litoral no se sumó a la declaración de independencia, pero después, por cuestiones de territorio, quedaron incorporados en forma directa. Cuando cambiaron los gobiernos y pusieron gobiernos aliados en ese momento a Buenos Aires, ya quedaron incorporados en forma directa. Sí. Bueno, Brown había venido como un comerciante irlandés, no tenía mucha participación, inclusive en las primeras. Nosotros no teníamos marinos, los marinos eran españoles y se habían quedado del lado de Montevideo y eran más bien realistas, con lo que los buenos oficiales de la Marina estaban en el grupo del enemigo, y justamente Brown tenía muy buena relación con varios de los que financiaban la creación de una armada. Y allí fue donde empezó a ocupar un lugar. Hasta esta época, lo único que él quería hacer era corsario. Era obtener un permiso, una vez que se obtuvo una nación soberana, obtener de esa nación soberana un permiso para salir a atrapar barcos y quedarse con parte de la mercadería de esos barcos y el resto donarlos al Estado, ¿no? Para decirlo de una manera más sencilla. Así que Brown en esta época todavía no tenía participación. De hecho, en su primera incursión como corsario le fue mal, lo enjuiciaron y él se sintió tan afectado por eso que se quiso suicidar. Él vivía por la zona de Barracas, más cerca del Riachuelo, se tiró, estaba en la casa de un amigo en ese momento, se tiró del piso alto, una casa de 2 pisos, tiró al piso alto, se fracturó todo y quedó en cama durante como 9 meses tratando de restablecerse. De Brown, y si me permiten es muy breve, en 1826 esa marina que le estaba formando tenía elementos extranjeros en su mayoría. Venía un corso y se sumaba, venía un mallorquín y se sumaba, porque todos los que sabían navegar les parecía que era lo único que podían hacer. Y él quería crear un espíritu patriótico. Entonces, el 25 de mayo de 1826, Guerra de Brasil, decidió celebrar a bordo la fecha patria. ¿Y qué hizo? Le sirvió a todos chocolate, ¿no? Chocolate era la bebida clásica, el mate y el chocolate, ¿no? El chocolate no se comía, se tomaba en esa época, ¿no? El chocolate se tomaba. Les dio chocolate y a partir de ahí se transformó en costumbre en la Armada, tradición, que las fechas patrias se tomara chocolate, y después lo copiaron el resto de las Fuerzas Armadas y después nosotros, y ahora por eso tomamos todo chocolate, por la idea de este irlandés. Hipólito Boullard fue no solo corsario, fue el que dio la vuelta, hizo la circunnavegación con el buque de la Argentina, y que tuvo un momento de gloria cuando capturó California e hizo flamear la bandera argentina. Durante una semanita fuimos dueños de California. Monterrey, exacto. Hay una versión que dice que San Martín en realidad no era hijo de Gregoria Matorras y del capitán Juan de San Martín, sino de don Diego de Alvear, un oficial de mayor grado que el capitán Juan de San Martín, y una india de las misiones jesuíticas que se llamaba Rosa Guarú. Y que el hombre, en una época en que viajó a las misiones, dejó embarazada a esta Rosa y después se hizo cargo de la crianza Gregoria y Juan de San Martín. San Martín es el más joven de todos los chicos. Del matrimonio tuvo 5 hijos, 4 hijos. San Martín era el más chico de todos. Nunca apareció la partida de bautismo de San Martín, lo que ayuda también a... Pero, a ver, si Pedro Pablo tenía partida de bautismo en Santa Fe,
porque el bautismo de Pedro Pablo sería adoptado, pero fue todas las familias principales de Santa Fe estuvieron en el bautismo. Nunca apareció la partida de San Martín, y una sobrina nieta de Carlos María de Alvear, de uno de los hijos, don Diego Alvear tenía muchos hijos, ¿no? Tenía 10 hijos, ¿no? La mujer se llamaba Pepa Balbastro, Josefa Balbastro. Alvear, don Diego Alvear era una personalidad de mucho peso, un funcionario de mucho peso en el Río de la Plata, y en cierto momento uno de los hijos se había ido a Europa, pero todo el resto se fue con toda la familia él en un barco hacia Europa, y la madre en realidad iba con los 8 hijos y unos sobrinos, y él, don Diego, iba en otro barco. Y había uno que se portaba mal y jorobaba, y jorobaba, y jorobaba, y jorobaba. La madre se cansó tanto que lo mandó al barco con el padre, que era Carlos María, ¿no? Ella María Josefa, este era Carlos José Gavino de la Guarda, se llamaba Alvear, ¿no? El hijo de Diego. Muy bien. Se fueron a otro barco, el otro barco lo atacaron los ingleses, lo hundieron y se murieron todos. ¿Y quién se salvó? Carlos María, porque era un incorregible, se salvó, y todos los demás murieron. Hizo la carrera militar en España, y luego participó de una logia a donde conoció a San Martín, y fue muy importante para San Martín porque Diego de Alvear, cuando llegó a Buenos Aires, conocía a todas las familias paquetas. San Martín no conocía a nadie. Y Alvear lo introdujo en la sociedad, y no solo eso, sino que le presentó a la familia Escalada, y San Martín se casó, y Alvear fue el padrino. O sea, hay una relación muy importante de los Alvear con los San Martín, que después están juntos en formación del regimiento, San Martín como jefe, se distancian porque las ideas de Alvear no coincidían con las de San Martín, así que se distanciaron. Y mucho tiempo después, una sobrina nieta, que se llamaba Joaquina, una sobrina nieta de Carlos de Alvear, dice, no, en casa siempre dijeron que San Martín era hijo de don Diego y de la india Rosa Guarú. Entonces, eso es un tema que saltó a unos 12, 15 años, que empezó a hablarse con mucha fuerza, y entonces se estableció que había que hacer un análisis de ADN. Entonces se está pensando, no sé hasta dónde va a llegar esa alternativa, se está pensando en abrir el mausoleo de San Martín. San Martín está, ¿cómo se llama cuando uno está como una momia? Embalsamado. San Martín está embalsamado, es más, está embalsamado y el cajón está torcido. Uno va al mausoleo y el cajón, como no entraba derecho porque no calcularon nada, como siempre, está así torcido porque es la única forma de que... Por ahí abren el cajón y analizan la... Ahora, hay algo que es muy curioso respecto de eso. Las fechas que se sabe que don Diego de Alvear estuvo en las misiones no coincidirían con la fecha de San Martín, pero al no haber partida de bautismo, tampoco se puede establecer si realmente San Martín nació cuando todos creemos que nació. De hecho, cuando se casó con Remedio, San Martín tenía 34 años y Remedio tenía 14, era habitual en esa época, por supuesto. San Martín dijo que tenía 31. Entonces, también eso, uno no sabe si es coqueto o... Entonces eso genera también una dificultad más para tratar de analizar. Así que es un tema donde faltan un montón de piezas a ese rompecabezas, y no sé, porque hay mucha gente que está muy en contra de que se abra el mausoleo porque lo consideran una profanación. Muy informado, muy bien. Hay un señor, un oficial escocés que se llama Maitland, que aparecieron un plan que él había escrito hacia 1804, 1805, explicando que si había que atacar Lima, la mejor forma de atacar Lima era ir a Buenos Aires, llegar por tierra a Mendoza, cruzar los Andes y atacar y llegar en barco a Lima. Entonces, cuando apareció esto, ahora también 10 años,
lo que lo empezó a discutir es, pero como San Martín tuvo la idea de cruzar los Andes, o ya la había tenido otro. Bueno, tampoco puede saberse si San Martín tuvo conocimiento de ese plan. Y también hay que entender que esos planes había muchos, y mi impresión es que más de uno debe haber pensado en esa alternativa. Si tenemos que pensar si San Martín fue el cerebro de toda esa estrategia, tal vez, viendo que hay planes anteriores, podríamos llegar a discutirlo, que sí o que no. Maitland no cruzó los Andes, nadie cruzó los Andes. Entonces, puede ser, no se puede descartar porque temporalmente funcionan, pero faltaría en todo caso una demostración de que San Martín tuvo acceso a ese plan y que realmente fue el único Maitland, el único que pensó en una idea que tampoco tenía, no era absurda, porque la llegada en barco era una característica de Gran Bretaña, que sentía que la armada era su mejor arma. Los barcos, porque justamente, de hecho el ataque a Buenos Aires fue justamente porque era un puerto de fácil acceso, más bien Montevideo en un principio. Así que yo no quiero descartar Maitland. Es un plan anterior y quiero rescatar la figura así de San Martín, que hizo cruzar a 5.000 hombres, entrenarlos, armarlos, vestirlos, prepararlos, gente que no pelea, prepararlos para pelear, conseguir la comida, conseguirles el armamento, conseguirles la ropa, hacerlos, ¿vieron el Cábana, el edificio Cábana? Bueno, San Martín, ¿qué tuvo que hacer? Es como si subiéramos 1.000 pisos, eran 40 cábanas, 1.000 pisos por ascensor y después 400 por escalera, una escalera que va a 400 pisos, así cruzaron los Andes, en un espacio que era más angosto que el que tenemos acá, en un espacio que en algunos casos era de menos de 1 metro. De hecho, los famosos bueyes que llevaban cosas y todo, lo llevaban para arriba, porque de costado no era muy ancho. Y cuando uno se caía, no es que me caía yo de acá hasta ahí, obviamente se caía en un precipicio. Y como dije antes, los esperaban no para darles la bienvenida, sino para matarlos a todos. Así que realmente fue increíble lo que hizo San Martín, y si fue Maitland el creador, no se ha logrado establecer, lo felicitamos, pero el crédito es de nuestro querido José Francisco. ¿Quién financió el cruce de los Andes? No había un mango. San Martín hacía que ponía impuestos, los hacía vender ganado a los vecinos, sobre todo Mendoza. El gran sacrificio del cruce de los Andes lo hizo Mendoza, el pueblo mendocino. Y Pueyrredón, desde Buenos Aires, le tenía que mandar plata, y en un momento le escribe una carta donde dice: si me sigue pidiendo me van a ahorcar en el medio de la plaza. San Martín era tan líder que lograba que todos dijeran: no, está bien, vamos a colaborar. Porque los convencía, y porque los convencía con el ejemplo. Porque él se quitó la mitad del sueldo. San Martín se quitó la mitad del sueldo que él tenía, porque pensó que era mucho más importante para financiar el cruce de los Andes que para pagarle a él. Y en un momento no le alcanzaba para vivir, y tuvo que pedir si le podían dar una parte del sueldo que había dejado, porque no le alcanzaba para vivir. Qué bárbaro estos tipos. Espera, me he dicho, dale. El Congreso. Y la Constitución. Exactamente. No, justamente. El momento político, la tensión política era tal que les dio para declarar la independencia. Después empezó a desarmarse una feroz discusión por el robo de las actas, un enojo feroz de Córdoba, y empezaron a saltar todas las miserias. Finalmente decidieron seguir sesionando en Buenos Aires, pero no es que dijeron: vamos, nos vemos en Buenos Aires en 10 días, sino que fueron 2 o 3 meses hasta que llegaron todos a Buenos Aires y comenzaron las sesiones, y por cuestiones políticas tampoco lo resolvían, fernandeaban, bueno, ya no, y recién se llegó a la Constitución del 19, una Constitución unitaria que duró un suspiro.
La Constitución que finalmente tuvo valor fue la de Urquiza. Ah, disculpe, sí. Bueno. Es un tema también complejo de entender por la admiración que le tenemos. Por supuesto, él pertenecía a un grupo que en forma secreta estaban planeando un cambio fuerte en toda América. Pero también hay que reconocer, y lo comento en este auditorio porque creo que lo vamos a poder explicar como corresponde, su limitación profesional. Él era un oficial en el inmenso ejército español, en donde cualquier criollo tenía un techo. San Martín ya había llegado a ese techo. Era un profesional. No sé, es como que Messi se quede jugando en el potrero y le diga, no, vos no, nada más podés jugar hasta el potrero. Él era un profesional y necesitaba crecer en su profesión. Entonces, América le daba esa oportunidad. Pero aparte él estaba convencido por las ideas. Pero es muy importante entender que ya en España, un hombre de esta grandeza y de esta capacidad, porque era un talentoso militar, no tenía más espacio. Así que están las ideas de libertad, la participación en la logia de Lautaro, se decía, realmente la llamaban logia de Lautaro, etcétera, pero también estaba una cuestión profesional, y ¿saben qué? Se jugó la vida en San Lorenzo, se jugó la vida en Chacabuco, se jugó la vida en el Cruce, era una persona que vivía enferma, se había sacado el hombro en San Lorenzo, tenía problemas gástricos. Nosotros por 10% de lo que tiene San Martín no cruzamos al chino enfrente a comprar nada, y él cruzó los Andes. Así que si en un momento pensó que su carrera profesional iba a mejorar en América, bienvenido sea, porque le puso el pecho a su decisión. Sí. Sí. Muy bien. En realidad, claro, de Juan de San Martín. Juan de San Martín había logrado finalmente un ascenso a capitán cuando lo destinaron, cuando lo sacaron de América y volvieron a destinarlo en España. Ahora, él tenía que llevarse los hijos. Y digamos, ya no iba a vivir más en América. Entonces pasó con los 3 varones y con Elena, la hija, pasó a España. Y los chicos todos siguieron la carrera militar, porque ahí, en esa época, uno era o militar, o cura, y ninguno de estos era heredero, y menos de recibir un título. Y estuvieron todos, eran todos buenos militares. Todos los chicos San Martín eran buenos militares, con lo que por eso siguieron la carrera, y el que más prosperó fue San Martín, porque demostró condiciones y talentos y respeto y una cantidad de cosas que hizo que cuando vinían de Europa todos se notara. Sapiola, Pepe Sapiola era otro, José Sapiola, que sí formó parte de los granaderos, muy amigo de San Martín. José Sapiola, se decían Pepe uno al otro, che, Pepe, San Martín y Sapiola. Todos entendieron que San Martín era el as de espada, el gran valor que había. Por lo tanto, San Martín, siendo el más pequeño, tenía 9 años y él entendió que su carrera era la militar. Y cuando uno entra en la carrera militar, es de por vida. O sea, él pensó que iba a ser toda su vida militar y lo fue. Así que no creo que un ejército no quiera tener en sus tropas